y hoy estaremos hablando sobre algo que es muy difícil digerirlo, aceptarlo. Vamos a hablar Dios como juez. Y esta es una parte que no nos gusta a nadie. Usualmente nos gusta que cuando hablen Dios es amor, es bondadoso, misericordioso, Dios es bueno y su justicia como juez siempre la ponemos hacia abajo. Pero tenemos que entender que se llaman perfecciones, los puritanos lo llamaban perfecciones, es la palabra más correcta, atributos los conocemos. Pero si su santidad, en su perfección, su perfecta santidad, su perfecta sabiduría, hablamos como celoso, amor, perfecto, ¿por qué debería de ser menos en su justicia? Ahora, hay algunas palabras en la Biblia que se usan mucho como juez, justicia, justo, justificación. Todas tienen estas palabras que ver con esta parte del carácter de Dios, justo. Todos estamos hambrientos de justicia, porque el mundo está lleno de injusticia. Usted se mete y mira en las redes sociales o en la televisión que aquel malvado mató a una niña o un niño y luego se escapa. No lo coge la ley. Uno dice, ¿pero por qué? Y lo peor está que todavía lo agarra la ley, lo mandan a corte, ¿y sabe qué? Le dan 2 meses, 1 mes de cárcel, paga una fianza y anda fuera. Estamos sedientos de justicia, porque el mundo está rodeado de injusticia. En todos lados. En todos lados la injusticia predomina. En su trabajo, usted deberían de haberlo ya promovido a una posición más alta. Ya tiene 20 años, sigue igual. No sale de ahí. ¿Por qué a otros sí y por qué yo no? O sea, las injusticias son muy comunes en todas las áreas. El juez del quien vamos a estar hablando algunos domingos, si Dios nos permite, en su gracia, nuestro juez es justo. ¿Se recuerdan cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Abraham dijo, el juez justo, o Dios, no hará lo que es correcto, lo que es justo. ¿Cómo va a destruir las ciudades? Ahí está mi sobrino, la familia, y conocemos la historia. Dios es justo. A veces nos cuesta entender esto, porque en el mundo, ustedes saben, por ejemplo, aquí, yo creo que en México también, hay un cuerpo legislativo, que es los que hacen leyes, legislar, es su trabajo hacer leyes, legislan ellos, y el juez es quien aplica, interpreta esas leyes que fueron hechas en el cuerpo legislativo. Por eso nos cuesta a veces entenderlo. Dios no es así. Él hace sus leyes y Él las aplica. Nadie más hace leyes, solamente Él. Ustedes saben, en la Biblia encontramos que la ley de Jehová es pura, es santa, es buena, porque está al mismo nivel de Él. Por eso estamos hablando de perfección. Ahora, sus criaturas, los transgresores de estas leyes, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Bueno, necesitan ser juzgados. Por eso estamos hablando que es indispensable, necesario, esta parte del carácter de Dios. Porque ¿cómo puede ser posible que un malvado vive como vive, otro que está buscando de Dios? ¿Y cómo va a darles lo mismo? No sería injusto, no sería justo.
Esa es injusticia. Por eso el infierno se convierte en una necesidad también, así como el cielo. ¿Cómo es posible que esos malvados viven como viven, hacen lo que hacen, y los santos de Dios que están buscando agradar a su Dios, santificándose, estemos juntos en la eternidad, juntos? Es indispensable que haya un infierno y que haya un cielo. Ustedes tal vez han escuchado las palabras típicas de los hispanos. Cuando uno les habla de Cristo, dicen, no, al fin que todos vamos a caer en el infierno. ¿Ya? O el otro lado más positivo, todos vamos a ir al cielo. Pero está distorsionado el carácter de Dios. No puede ser correcto. En la Biblia, su carácter, estamos hablando de perfecciones. Y Él siempre va a hacer lo que es justo. Es por ello que surge la ira de Dios, la indignación. Romanos 1:18. Se enoja a Dios, se indigna, porque la gente malvada transgrede en sus leyes constantemente. ¿Qué va a hacer Dios si el carácter de esta parte de Dios, su justicia, no estuviera en Él? Transgreden sus leyes y quedan ilesos, no pasa nada. ¿No se recuerda Mateo 27, por ejemplo, cuando Cristo es juzgado y lo están vituperando y lo acusan de, ustedes saben todo lo que pasa en la persona de Cristo, pero hay una frase que llama mucho la atención. Pilato ha tenido su esposa un sueño en la noche espantoso, la esposa de él. No sé por qué, pero las esposas sueñan mucho. ¿No han notado eso? Digo, no se han observado eso. Casi los hombres no tanto, pero las mujeres tienen mucho eso. Sería bueno un motivo de estudio eso, ¿por qué sueñan tanto las mujeres? Bueno, le dijo a su esposo, no tengas nada que ver con este justo. Sigue la narrativa y la gente se siente, por más que quieran ocultarlo, saben que el que están juzgando es inocente, es justo. Pero la ira que tienen y el celo que tienen por su religión, el judaísmo, los lleva a pronunciar estas palabras. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, si ustedes buscan esta expresión, es una señal de juicio. En el Antiguo Testamento se repite en muchas ocasiones. Es una señal de juicio. Que su sangre caiga sobre mí. Bueno, si tiene dinero y quiere ir a Israel, puede ir y mirar el muro de los lamentos. 40 años aproximadamente después de la muerte de Cristo, fue destruida la ciudad de Jerusalén. Solamente están los muros. Usted mira ahí cómo están cuando oran ahí, están con su... Es una señal de lamento. Es lo mismo que lamentaciones. ¿Querían que la sangre cayera sobre ellos? Ha caído sobre ellos. El pueblo judío sufre terriblemente. Esta semana mataron a una niña de 17 años. El viernes acaba de atacar Israel, una parte de Siria, por Irán, metiendo ahí su nariz también. Siempre están, yo no sé cómo viviríamos nosotros. Las sirenas constantemente sonando. Ve al basement, al escondite, porque viene una bomba y no sabes dónde va a caer. El juicio de Dios. El juicio de Dios. Dios es juez y es justo. ¿Quién puede atreverse a decir que lo que Dios está haciendo o lo que ha hecho no está bien? Tal vez según tú no está bien lo que está haciendo con tu vida, pero no olvides la amonestación del profeta. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Isaías 55. Cuando hablamos de nuestro Dios,
como un juez justo. Estaban escuchando uno de los ateos, dicen, ese Dios de la Biblia es un carnicero. ¿Cómo es posible adorar, servir, amar a un Dios que ha matado a tanta gente? Y citan precisamente las historias del Antiguo Testamento. Y dicen esa frase, es un carnicero. Bueno, son ignorantes ellos de la palabra de Dios. El Salmo dice que solamente el necio dice no hay Dios. Y ellos tratan de argumentar para encubrir o justificar su pecado. Pero Dios está todavía ahí. No cambia. Es justo. Te guste o no te guste lo que Él está haciendo, Él es el juez de toda la tierra, dice la Biblia. Ahora, si no te gusta cómo está gobernando su mundo, un día te lo dije. Ve a otro lado y forma tu propio mundo y vives ahí, tú pones las reglas. Tú pones las reglas si quieres. El problema está que para hacerlo necesitas materia. Y no tienes la capacidad que tiene Dios, porque Él solo dijo y fue creado. ¿Tú qué puedes hacer? Así que no tienes otra opción. Humilla tu soberbio corazón y acéptalo como el juez justo. No tienes otra opción. Puedes mantenerte con tu soberbia, tu altivez, quejándote, lamentándote. O la otra es venir humildemente, reconociendo tu condición y reconociendo la justicia de Dios, que no es según la ley, dice Romanos 3. Es una justicia que Él trajo después, que vamos a estar mirando en esta serie. Dice, ¿por qué no le subes un poquito? No, le bajas un poquito, está un poquito caliente, los miren que están aquí ya sudando y van a pensar que ya es el juicio. Mi hermano, la iglesia por lo general ama oír este tipo de mensajes. Y más cuando estamos sufriendo. Cuando hay luchas intensas en nuestra vida, nos gusta oír, Dios te ama. Dios es la roca tuya. Dios es tu fortaleza. Dios es tu consolador. Pero cuando hablamos del juez, el creyente frunce y no quiere aceptarlo. Hablar de Dios como juez es inaceptable, ofensivo para la mayoría. Es inadmisible predicar y creer un Dios de esta manera. Miren el juicio que aplicó en el Antiguo Testamento. Les quiero mencionar para gente que tiene temor de Dios estos ejemplos. Los impíos ya sabemos, como dice 1 Corintios 5. Los del mundo Dios los va a juzgar. Pero quiero hacer énfasis. Estamos en la introducción para los que conocen a Dios. Porque la mayoría de los que conocen a Dios y creemos en la doctrina de la elección, caminan muchos como pavo real. Yo soy elegido de Dios. Es lo que le pasó a Israel. Pensaban que como era el pueblo escogido de Dios, podían hacer lo que querían, vivir como vivían, todo estaba bien. Déjenme mencionarles. Pudiera mencionar desde el principio Adán y Eva, el juicio de Dios. ¿Cómo hizo? Sacándolos de su área de seguridad. Los sacó de su burbuja. Y cuando ya estaban fuera, declaró juicio. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero usted va a Romanos 8, la tierra está sufriendo. Dice que la creación gime porque fue sujeta a maldición y está esperando que la iglesia sea redimida para que la creación también deje de sufrir, porque vamos a tener nosotros cielos nuevos y tierra nueva.
Pero esa está enferma. Allí comenzó el juicio de Dios. Mire, Eva. Comenzó el dolor para ella. No sé cómo hubiera sido sin haber pecado. El parto hubiera sido hasta cantando un himno al Señor. Pero ahora, si este es el hospital y se ponen a gritar a una mujer, ahí está la gran, por ahí están los gritos. Parte del juicio de Dios. Con dolor darás a luz tus hijos. Es el juicio de Dios. Luego había una armonía tan perfecta entre Eva y Adán que se rompió con el juicio. Ahora dijo, tu marido se enseñoreará de ti, mujer. Desde ahí comenzó el conflicto. Eva no se deja de güero, de Adán. De Adán. Ajá. No se dejan del marido. Hay un conflicto toda la vida. ¿Qué matrimonio está aquí que no tiene problemas? A ver, los matrimonios. Bueno, mi ser todavía no está joven, todavía acaba de comenzar la carrera, ¿verdad? Todos tenemos desacuerdos en la vida matrimonial, todos. No hay nadie que esté exento. El pastor y todos tenemos. La mujer siempre está. Y el hombre dice, no, mira, yo soy el Señor. Y la mujer dice, yo soy la señora. Y eso va a ser hasta que se termine esta generación degenerada. Porque la primera generación se echó a perder. Entonces, desde ahí comienza. El hombre ahora tiene que batallar para ganar los dólares, para que pague su renta, su seguro, para poder vivir. Trabaja y trabaja como esclavo. ¿Y cuál es la satisfacción? Dice Génesis 3, así va a ser tu vida, hasta que vuelvas al polvo. O sea, no hay alivio. Mira, trabajas y trabajas, y a los 65 te retiras, ya todo enfermo, moribundo, si es que llegaste a esa edad. El juicio es latente en la humanidad. Por eso muchos trabajan y dicen, ya cuando me retire. Usted mira cuando los retirados, pobrecitos. Uno que otro privilegiado puede. La mayoría están todos débiles, enfermizos, con limitaciones. Hasta que vuelve al polvo, porque es la sentencia de Dios. Es el juez justo. Ahora, yo pregunto, ¿está mal lo que hizo Dios? No voy a salir como los niños, ¿no? Los niños hacen unas preguntas. Oye, ¿y si no hubiera comido Eva del fruto? ¿Qué hubiera pasado? Y comienzan a especular. No, la palabra de Dios, nuestra autoridad, estamos refiriendo a ella. Entonces, más adelante usted va a mirar lo que ya hemos mirado los miércoles, el diluvio. Otra muestra de los portentos de Dios en su juicio. Se cree que arriba de 1 millón de gente murió. Solamente 8 se salvaron. Por eso lo llaman carnicero. Pero no se dan cuenta de lo que dice Génesis 6. Que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era solamente, ¿qué dice? Al mal, inclinado al mal. Eso no quieren mirarlo. Porque para que Dios aplique un juicio, primero hay advertencias. Advierte Dios. Y llega el momento cuando dice, hasta aquí llegó la línea, viene el juicio. Es lo que hablamos en Jeremías, en unos mensajes que tenemos ahí en la internet. ¿Cómo quieres que te perdone por esto? Pregunta nuestro Dios al pueblo. ¿Cómo quieres que te perdone? Ya no hay tiempo para perdón. Juicio. Y fueron llevados Judá a Babilonia. Este es el Dios nuestro. Mire a
Sodoma y Gomorra. ¿Se salvaron cuántos? 3. 3. Muchos piensan que son 4, el esposo, la esposa y las hijas, pero usted sabe que nomás 3, porque la otra se convirtió en salero. 3 solamente. Dios irrumpió con juicio, fuego. Miren, hermano, todas estas son evidencias del juicio, de la ira de Dios, su indignación porque sus leyes santas han sido violadas. Tiene que actuar nuestro Dios. Yo les digo, los que todavía tienen dudas, métase, hay tanta información verídica, real, de esto que estoy mencionando. ¿Qué pasó? La historia habla de esto. Los arqueólogos hablan de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Hay ruinas que prueban el juicio de Dios. Entonces, seguimos avanzando, solamente repasando algunas partes de la historia. No vamos, yo creo, a entrar hoy en los puntos que tengo. Moisés. Usted sabe que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra en su época. Yo no lo digo, tampoco Moisés lo dijo. Dios testificó de Moisés: mi siervo es manso en toda la tierra. Habló con Dios, la zarza. Miró las plagas, como Dios intervino en juicio. El mar se abrió, pero pecó, como todos. Estamos hablando de gente, aquí de los ejemplos que voy a poner, gente que conoce a Dios. Dios, ¿qué hizo con Moisés? Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca, porque estaban quejándose por el agua. Pero Moisés ya estaba cansado de guiar, de llevar a este pueblo rebelde, queja y queja, lamento, acusaciones contra él como líder. Estaba cansado. Y cuando Dios le dijo: háblale a la roca, me voy a glorificar ahí. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Ahora usted dice: oye, pero pues unos golpecitos, ¿qué tiene que ver eso? Unos golpecitos no hace la diferencia. Es un pecadillo pequeño. Este hombre de Dios, el más manso, con el cual habló Dios, es un pecadillo que cometió. ¿Por qué no Dios se hace como que no lo miró? La Biblia habla de eso. El juez justo no recibe cohecho. Los mexicanos ya saben eso. La mordida. ¿Qué hizo Dios? No vas a entrar a la tierra. Y estaba ruega y ruega a Moisés. Si ustedes miran la historia, está orando. Él quiere entrar, pues para eso era su sueño. Y dijo: no vas a entrar. Me iba a glorificar delante del pueblo, pero no por los golpecitos. Es la desobediencia. No es los 2 golpes o 3. Porque muchas veces nosotros nos fijamos en otros detalles y miramos o pasamos por alto la clave, la sustancia, la esencia. Es como cuando usted va con el médico, el quiropráctico especialmente, va, usted se sienta ahí, lo sientan en la silla, y ¿qué tienes? Usted le platica su problema y agarra el martillo ese que tiene, y ¡pum!, un golpecito. ¿Cómo te sientes? Mejor, ¿eh? ¿Cuánto le debo? Unos $200. ¿Cómo que 200 por un golpecito? Dice el médico: no te estoy cobrando, el golpe es gratis. Te estoy cobrando porque yo sé dónde poner el golpe. Dios con Moisés no fueron los golpes en la roca, es la desobediencia a la palabra de Dios. La ley de Dios fue transgredida, la palabra de Dios que había hablado Jehová de los ejércitos, y por esa causa Moisés, Dios lo llevó al monte, mira la tierra, pero no vas a entrar tú, va a ser Josué el que lo va a introducir. Juicio sobre Moisés. Pero lo bueno que Dios en el Nuevo Testamento ya es diferente, ya tolera todo. Es lo que muchos piensan.
que el Dios del Antiguo Testamento es terrible, pero el Nuevo Testamento es puro amor. Miremos otro caso. David. Lo hemos mirado a David, pero por lo regular pensamos en el pecado de adulterio. Pero también trajo juicio. Pero a veces hemos pasado por alto otros dos pecados más graves. Cometió censo, hizo censo del pueblo. Y si usted mira en el pecado que cometió de adulterio y mira el pecado del censo, murió una multitud por el censo que hizo él que por el pecado que cometió de adulterio. No estamos minimizándolo, por supuesto, no vayan a entender que, está bien eso, no. Pero estamos mirando cómo Dios trajo juicio sobre David simplemente por contar a la gente. A ver cuántos soldados tenemos. Corán, su capataz, ¿cuántos tenemos? Y él, su capitán, su general, no quería que se contara. Es malo, pero él es el rey y se hace lo que dice el rey. Lo hizo y vino la ira de Dios, el juicio vino sobre ellos. Así que la posición no tiene que ver mucho. Los hijos del sacerdote también estaban en el templo ofreciendo su adoración, su incienso, como lo había ordenado Dios. El detalle fue que ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los perdonó? Allí mismo los fulminó. Murieron allí. Fueron fulminados por este Dios que estamos proclamando como juez. Sí, no va a pasar por alto. Cuidado con los matrimonios. En el Nuevo Testamento, usted encuentra en Hechos a Ananías y la señora Zafira. Ahí se pusieron de acuerdo los dos. Oye, si preguntan en cuánto vendimos nuestra propiedad, les dices esto. ¿Cuánto te dije? 1,000. No se te vaya a olvidar, mujer, porque no se te olvidan las cosas. Si te preguntan, di cuánto lo que vendimos. Acordar. Y cayó fulminado el esposo. Y viene la señora, la esposa, a mirar al cuerpo de su marido. Y le preguntan igual, oye, ¿en cuánto lo vendieron siempre? En 1,000. Sí. También. Es el Nuevo Testamento, Ya estamos en Hechos. No es el carnicero como llaman los hombres en el Antiguo Testamento. El pasaje de Corintios que usamos regularmente para la Santa Cena. ¿Usted cree que por la indignidad al participar de la Santa Cena eso sea una causa para que haya gente enferma? La palabra inspirada dice que sí. Pero no solamente enfermos. Muchos ya se murieron por haber también, de una manera indigna e irreverente, abusar de la Santa Cena. Enfermos y muertos, no más por la Santa Cena, un pedacito de pan, un poquito de jugo. Pero enfermos y muertos. Este es el Dios que tenemos. Tal vez en esta mañana veniste con muchos problemas y querías oír algo de que Dios va a cuidarme, que voy a salir adelante. Pero este es el pan de hoy. Estaba pensando comenzar de lo que dijo un joven. Has estado esperando mucho tu milagro, ya va a llegar, espéralo. ¿Dónde está eso en la Escritura? Queremos conocer a Dios tal cual Él es. Celoso lo hemos contemplado ya.
Amor, ya lo hemos contemplado. Ahora lo estamos mirando. Omnipresente también, la omnisciencia de Dios. Y ahora estamos con la justicia de Dios. Dios es justo. Bueno, Pedro dice que el juicio, ¿por dónde comienza? Por la casa. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. En Timoteo dice que cuál es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Allí comienza. Con razón el apóstol Pablo en varias ocasiones habla de que Dios no puede ser burlado. Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este es el Dios nuestro. Viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, dice Efesios. Apocalipsis dice que si eres inmundo, ensúciate más todavía si quieres. Y el que es santo, que se santifique más. Este es el Dios nuestro. Es limpio, puro de ojos, que no puede mirar la maldad. Llegaremos, si Dios nos permite, a mirar el juicio más grande de Dios. Fue tan espantoso el pecado que fue capaz de ignorar el clamor de su amado Hijo. No podía mirar el pecado en la persona de su Hijo. Todo el pecado tuyo, todo el pecado mío, estaba puesto en el Hijo que estaba muriendo. Va a morir. Cristo clamó ese grito de agonía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo tuve gloria contigo desde antes del mundo. ¿Por qué ahora en este momento me abandonas? Primera de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Donde dice que fue hecho pecado. 5:21. Segunda de Corintios. Estaba confundiendo. Segunda de Corintios 5:21. Fue hecho pecado. El que no hizo pecado, fue hecho pecado. El santo Hijo de Dios estaba recibiendo todo el juicio de Dios por el pecado. Gracias a Dios que fuimos liberados del juicio. Ahora nuestras vidas están seguras en Él. Pero ¿cuántos, mi hermano, les ha sido presentado Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ha sido menoscabado, despreciado, rechazado, ultrajado. Ha sido motivo de burla. Las películas que han hecho en Inglaterra, en Europa han hecho tantas películas de ese tipo. Es denigrante todo. Pero llegará el día. Apocalipsis 6, búsquelo conmigo. No quisieran que esto existiera. No es el humilde pastor el que lo escupían, lo golpeaban, lo calumniaban, permitía que le hicieran todo eso. Lo querían derribar en algunas ocasiones. Lo acusaron de endemoniado, comilón. Pero mire el capítulo 6, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, ahí están. Esos grandes, creídos, soberbios, los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, ahí están. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Primero lo perseguían a Cristo, ahora ellos se esconden de Él. 16.
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese sublime Jesús, el tierno Jesús que presenta el apóstol Pablo, la ternura de Cristo, la compasión de Cristo, la bondad de Cristo, se acabó. Ahora interviene el Cristo glorificado. El tiempo de juicio ha llegado. Prepárese, porque el Hijo está lleno de ira, el Cordero de Dios. Tal vez tu imagen tienes una cruz ahí colgado, el pobrecito ahí, luego lo pintan tan vívidos colores de la sangre. Ay, pobrecito, y por eso pasas y te persignas. Ay, pobrecito. No. Él no es pobrecito. Él está a la diestra del Padre, glorificado. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28. Él es el juez. ¿Sí? Miraremos más adelante que a Dios el Padre le confirió al Hijo el derecho de ser el juez. ¡Qué espantoso! Tú que escuchas constantemente el Evangelio, lees su palabra y menosprecias toda la obra de Cristo, su amor sublime, el de Dios, mostrado en la cruz, y cuando estés delante de Él todavía vas a querer acusar a Dios. Terrible será aquel día. Solo la ira del Cordero caerá sobre ti. ¿Por qué no mejor hoy? En este día, mientras vives aún, vienes delante de Él humildemente y lo reconoces como tal. Porque si no es así, los impíos, los transgresores, horrenda cosa les espera: caer en las manos de un Dios vivo, porque es fuego consumidor. ¿Está el cielo? ¿Está el infierno? Hermano, tú que ya conoces a Cristo, nada que hagas, nada que no hagas es suficiente para aplacar la ira de Dios. Déjamelo decirte otra vez. Nada de lo que hagas de bueno, nada que no hagas de malo es suficiente para calmar la ira de Dios. Solamente Cristo. Solo Él. No sé si seguiremos. Terminé con la introducción. Yo creo que vamos a terminar para que se vaya. ¿Cuánto llevo? ¿Media hora? Los que toman tiempo. Es más tranquilo. A ver, quiero acabar el pastor, Por la palabra de nuestro Dios, tenemos salvación. Por la palabra de Dios tenemos santificación. Por la palabra de Dios habrá condenación. Para los que están en Cristo, ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo. La palabra de Dios va a ser tiene que ver con la justicia de nuestro Dios que estamos mirando. Dice uno de los salmos que engrandeció su palabra hasta los cielos. En Timoteo miramos en domingos pasados, 3:15, que la palabra de Dios es útil y da algunas
algunas obras que la palabra de Dios hace. Si pueden buscar ahí en Timoteo. Segunda de Timoteo 3. El mensaje es de Pablo a Timoteo, niño, aún pequeño, escuchó el Evangelio, fue instruido por el Evangelio, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiere decir soplada. Literalmente, la Biblia habla de eso. Fue soplada por Dios. Y es útil. Inspirada ya lo damos por hecho, que lo aceptamos. Ya aquí en la iglesia damos por hecho que la palabra es palabra final, porque es palabra de Dios. Pero luego pasa a describir los usos de la palabra como un recurso que Dios tiene para su obra. Y útil, dice, para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. El fin o el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Capacitado, preparado para buena obra. No tenemos que buscar extras. La palabra de Dios, por ella tenemos salvación. Nunca nos vamos a cansar desde este púlpito proclamar, exaltar, publicar, anunciar la palabra de Dios. Nunca se va a cansar, bueno, eso es otra cosa, pero nunca va a ser suficiente, más bien, nunca va a ser suficiente todo el tiempo que invierta estudiando la Escritura y llega a un punto en el cual diga, he llegado al clímax. La palabra de Dios no requiere extras, no requiere muletas. La palabra de Dios es suficiente, útil para todo. Como dijo Spurgeon, no la defiendas, suéltala como león, solita se defiende. Déjala, proclámala. Y la palabra va a hacer la obra. La palabra hace su obra. Entonces, por la palabra tenemos salvación. Sin ella no hay salvación. Imposible. Los milagros ya lo sabemos. Lucas, hablando de esa parábola, el mismo hombre dijo, no, allá, le dijo a Abraham, allá tienen a Moisés, que lo escuchen. No, pero si va uno de los muertos, pues sí le van a creer. Y la parábola continúa diciendo, aunque de aquí se fuera, allá es igual, no le van a creer. La palabra es la autoridad para salvación. A propósito, ¿sí la estudiaron esta semana? ¿Sí la estudiaron? Pues nomás una, ¿eh? Gracias, hermana, por echarle ánimo al pastor. Están silenciosos, tal vez no, ¿verdad? ¿Sí estudiaron la Biblia en la semana? Ya se les remordió la conciencia. Dice la Escritura, si la salvación es por la palabra, sabemos que la salvación es por fe en el sacrificio de Cristo. ¿Cómo se origina esa fe para poder en verdad confiar en Cristo como el Salvador? ¿Cómo nace? ¿Cómo va a nacer esa fe para confiar en Cristo como el Salvador? Bueno, dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra. El Espíritu Santo usa hombres predicando la palabra para hacer hijos de Dios.
engendrar la palabra que está en la Biblia, trazada, dividida en una forma correcta, precisa, como ya miramos 2:15 aquí en esta carta de Timoteo. Me gustó una ilustración que escuché del hermano Magui, el programa A Través de la Biblia, que es muy conocido. Él dice que en un campamento en Texas de jóvenes, muchos jóvenes, mucha juventud en el campamento. Y en el último día, cuando se acabó el campamento para la clausura, iba a ser el día más grande porque se iba a predicar el Evangelio, culto de despedida, dedicación, consagración, salvación y todo. Dice el hermano que ese día lleno el auditorio de jóvenes y todos eufóricos, clásico de la juventud, cantando, gritando, todos felices. 1 hora y media de música, testimonios, todo lo que pasó, las victorias que lograron aquel día, aquel campamento. Llegó el punto para la palabra de Dios y vino el predicador para los jóvenes. Otro mensaje de acuerdo a la juventud. Música de acuerdo a los jóvenes, mensaje de acuerdo a los jóvenes. Unos 20 minutos el sermón. Todo el ambiente era un ambiente lleno de euforia, juventud, la calidez de la vida de ellos, los cantos. Y pasó el hombre 20 minutos y después de eso, unas palabras entresacadas de la Biblia, habló, hizo la invitación. Fue el culto más maravilloso, dice, de esa reunión. Como 2,000 jóvenes se hicieron cristianos aquel día. La propuesta que hace el hermano Magui dice, ¿qué fue lo que aceptaron? ¿Qué fue lo que creyeron? Si no les fue predicado el Evangelio. ¿Quién quiere aceptar? Y pasan 2,000. La pregunta es, ¿qué fue lo que aceptaron? ¿Qué fue lo que creyeron? Pues ya fueron declarados cristianos. Y hay gozo en el cielo porque 2,000 jóvenes se han convertido. ¿Pero qué aceptaron? ¿Saben lo que es el Evangelio? Definitivamente no. Solamente la palabra produce salvación. Solamente la palabra. Por ella se efectúa la regeneración. Es aquí donde radica la importancia de la palabra de Dios divinamente trazada, predicada, proclamada. Es la que produce salvación. Mire Primera de Pedro. Eso va a ser para cuando culminemos con el juicio, porque ese es el tema, por la palabra también. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Semilla, simiente quiere decir semilla. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la que produce regeneración, renacidos, dice el versículo 23, vueltos a nacer, lo que produce vida. Eso es lo que produce la palabra. ¿Se recuerdan los apóstoles? Tus palabras son espíritu y son vida. Por eso habla de que debemos alimentarnos, comer de ella. Entonces la fe va a nacer a la medida que dediques, inviertas tiempo escudriñando, estudiando la palabra de Dios. La fe, unos dicen,
es que mi fe es muy chiquita, yo quisiera, Señor, quiero tener una fe más grande. ¿Qué quieres decir con eso? ¿5 pies de alto? ¿50 pies de longitud? ¿O qué quiere decir de más grande? Cuando Cristo dice que si tuviera fe como el grano de mostaza, la semilla, lo más mínimo, dice, es suficiente. La fe, la salvación se opera dependiendo cuánto tiempo inviertes en la palabra. Cuanto más tiempo inviertes en escudriñar, en estudiar la palabra de Dios, tu fe, porque estás conociendo a Dios, estás conociéndolo a Él, tu fe se incrementa. Para el creyente produce vida, salvo, nace de nuevo. Como algunos he oído a veces que dicen, bueno hermano, yo por un himno me convertí. Es bueno los salmos si los cantamos, y son bonitos los himnos también. Contribuyen para sensibilizar tu corazón, sí, pero la salvación es por la palabra. Nada más por la palabra. No hay otro recurso tan eficaz como la palabra. Es útil, dice Timoteo. Y aquí estamos mirando este primer punto, por su palabra hay salvación, y es cierto. Entonces, Romanos 17, la fe nace por oír la palabra de Dios. Primera de Pedro, ya miramos, la regeneración es por su palabra. Santiago 1:18 nos dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. El problema es como el etíope. La pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Por eso exhortamos mucho que dediquen un tiempo valioso, que valoren el tiempo con la palabra. Porque mira, si trabajaste 8 o 10 horas en el día, agotado, o algunos 12 horas, los esclavos, 12 horas, llegas a tu casa y luego con el calor del verano, ¿crees que te van a dar ganas de agarrar la Biblia y estudiarla? No, llegas ahí y doblas, como dicen el pico, y a dormir. Y hasta otro día. Bueno, algunos por cumplir un poquito, pues, hojean la Biblia. Pero mira, si vienes aquí te cuesta entender, medio dormido, ¿hay esperanza? No hay ninguna esperanza. Que la palabra la entiendas y que produzca efectos en ti. Recuerda Mateo 13, el que oyó y entendió, ese dio fruto. Hay otro que oyó, pero no entendió. Mateo 13. ¿Qué hace? El malo viene y arrebata lo sembrado y se acabó. Entonces, la Biblia habla de la dedicación que tenemos. Puede mirar el Salmo 119. Cómo se exalta la palabra, la ley de Jehová. Es relevante para el inconverso. Mira, si hay un inconverso que no quiere escuchar la Biblia, tus parientes que no conocen la Biblia, nomás diles eso, porque a veces no quieren venir a una congregación. Nomás diles, como yo lo he hecho algunas veces, nomás estudia la Biblia. Acabo de hacerlo hace como un mes con alguien más. Nomás estudia la Biblia, no vayas a ningún lado, no te congregues con nadie, porque se estaba quejando de los creyentes. Digo, no vayas, por supuesto, sin converso, digo, estudia la Biblia, pero estúdiala. ¿Por qué? Yo sé que la palabra de Dios va a producir. Ahora, claro, sería mejor que asistiera, pero algunos son reacios a ello por toda la falsedad. Así que esa es lo que dice la Escritura: por su palabra hay salvación. Debidamente predicada, enseñada, hay salvación. Y bien entendida, como dice Santiago capítulo 1, el oyente
con toda disposición para oír. Les recomiendo leer Nehemías 8 en la semana. Eso fue lo que escribí en estos días. Nehemías 8. Ahí le dice cómo oír y cómo entender. Ahí está, Nehemías 8. Si usted quiere saber cómo es eso para entender, bueno, vaya ahí Nehemías 8. Lo lee en su casa. Cómo oír correctamente y cómo entender también lo que oye. Muy interesante, Nehemías capítulo 8. Así que terminamos en esta mañana dando gracias a Dios por este tiempo. Padre, te glorificamos en este día. Ayúdanos, Señor, oh Dios, ahora que nos hemos lanzado a conocer esta parte tan delicada, oh Dios, del carácter tuyo, tu justicia. Señor, somos finitos, tú eres infinito, perfecto tú, nosotros imperfectos, tú santo, nosotros pecadores. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, oh Dios, reverentemente, Señor, nos guíe para entender esta parte tan necesaria del carácter tuyo, Padre Santo. Porque eres juez justo, dice tu palabra. No podemos omitir esa parte de tu persona, Señor. Solo ayúdanos para que de una manera sabia podamos presentar o proclamar que nuestro Dios es justo sobre toda la tierra. Gracias, bendito Dios, en este día. En el nombre de Cristo te damos gracias.